para exponer las conclusiones del primer grupo. No sé dónde está el primer grupo de Brasil. Si hay alguien acá del primer grupo. Ok, dicen que se están preparando, así es que les pedimos que se puedan acelerar un poco porque la verdad es que tenemos, si quieren salir más tarde, necesitamos esto, hacerlo en el menor tiempo posible, ¿ok? Ahí viene el grupo de Brasil. Perfecto. Es que vamos por... Sí, es por eso que es importante que vayamos con la matriz. Acá, adelante. Ningún problema. Acá pueden conectarse. Puede pasar quizás quien tomó las notas y quien va a exponer juntos. Vamos a invitar al primer grupo. Solo del primer grupo porque vamos a ir por grupo. ¿Okay? Van a ir exponiendo sus análisis y sus conclusiones y después, una vez que ellos expongan, la idea es que ustedes les den el pase también a los participantes por si existen alguna consulta y si también están de acuerdo con lo que se analizó. Camila, representante del grupo 1. La idea era partir con el 1. ¿Te pido ayuda de alguien? A ver, la música. Vamos a necesitar producción porque vienen a ayudarle con su computador. El tema es que los que quieren escuchar en portugués tienen ya el equipo. Los que no tienen equipo. Sí, sí. Es fraco, mas ele anda. Porque yo quiero saber quién va a ser el expositor de ellos, entonces yo le voy a traducir al español a ellos. Perfecto. Ella es creo que la expositora, ¿cierto? ¿Es a senhora que vai expor ou vai ser você? Ele. Não, tudo bem. Ok, ótimo. Estoy cerca. Yo quiero ver lo que está en la pantalla. No, ellos van a escuchar. Buenas. Tranquilo. Posso começar? ¿Puede comenzar? Nós somos do grupo 1. Somos el grupo número 1. Vou apresentar em nome do grupo. Todos os componentes estavam ali, eram do Tribunais de Contas dos Estados do Brasil. Nosotros somos representantes de varios estados de Brasil. E vamos falar sobre a questão 1, que ficou a cargo do nosso grupo. Y vamos a hablar de la cuestión número 1, la pregunta 1 que quedó a cargo de nuestro grupo. A primeira modificação que nós consensuamos, nós acordamos, La primera modificación que nosotros consensuamos é a própria pergunta 1. es la misma pregunta número 1. A pergunta, originalmente, ela falava, primeiro, de ações, programas e políticas.
La pregunta decía, ¿cuáles son las acciones, programas y políticas? Mas indo do geral para o específico, Pero yendo de lo general a lo particular, seria mais interessante ir de políticas, programas e ações. sería más interesante plantear políticas, programas y acciones en ese Sí. orden, Que é a forma como nós escrevemos lá no Brasil. que es la manera en que nosotros operamos, escribimos los programas en Brasil. Então, essa modificação, então, as políticas, os programas e ações estatais dos países, dos estados participantes, Entonces, los programas, las políticas y las acciones estatales de los estados participantes. aí vem a outra modificação. Ahí viene otra modificación. A pergunta, ela falava em han sido eficazes para abordar, La pregunta original decía, ¿han sido eficaces para abordar? mas as subperguntas não alcançavam a dimensão da eficácia. Pero en las subpreguntas no se alcanza a tocar la dimensión de esa pregunta, de la eficacia. Então, sugerimos essa modificação para colocar tem abordado adequadamente? Entonces nuestra sugerencia es plantear, ¿han abordado Tem, adecuadamente? tem sido. ¿Han sido abordados É, adequadamente? Porque a redação está aí, corrigiu. Têm sido abordados. Muito bem. O raio. o problema da violência contra a mulher, Uhum. Acontece que tem um problema de sentido da frase, né? Uhum. E a primeira sugestão é a correta. Tem abordado adequadamente. Os programas, políticas de ação, têm abordado adequadamente. Então, a redação é correta. É aí. pensamos também isso, Também pensamos nisso. mas em 2 horas é muito difícil construir mais análises com todas as colunas que deveriam ter. Pero en 2 horas apenas es muy difícil construir todas las columnas en base a ese postulado. Pode também ser essa outra opção do grande grupo, colocar mais alguma análise Por eso también surgió como opción en el grupo colocar otro análisis que pudesse aí atender a eficácia. que pudiera complementar la cuestión de la eficacia. Mas, diante do tempo, o que foi acordado no grupo é tentar reduzir a questão. Es por eso que lo que se pudo hacer en el tiempo que se nos dio es tratar de simplificar la pregunta. Mas está aberta ao grande grupo. Pero por supuesto queda abierta la opción. Entonces, como se trata de un enfoque global, general, entonces no da realmente el tiempo para incluirlo en todas las cuestiones, pero por supuesto que es también algo que queda abierto, que se puede mejorar. Outra modificação. Sim. Adequado é subjetivo também. Mas o adequado, eu perguntei na época, por que adequado? O adequado seria adequado às normas internacionais. El concepto As adecuado diretrizes.
que quieren aclarar es que cuando se trata de eficacia, el parámetro de comparación es con respecto a las normas internacionales. Mas naquele caso está virando uma auditoria de cumprimento. No porque solamente se trata de levantamiento de datos. Sí. Sí, relevamiento de datos. Exacto. Porque es la segunda pregunta donde se aborda algo específico. Na segunda questão, nós estamos já pedindo os recursos que temos para considerar. La segunda pregunta no es solamente sobre recursos, abarca toda la política. Mas eficiencia, pero de toda la política. Ok, na nossa vez vamos explicar isso. Sim. Nós somos grupo 2. Continuando, então, a modificação que ele pensou de políticas, a ordem, né? Repete aqui na pergunta 1.1. Entonces, Entonces, lo que planteamos es poner el mismo orden en la pregunta para la pregunta sub 1.1. Em outras colunas, na análise de evidências, poderia dar no critério, pensamos também sempre mencionar que são os planos nacionais e regionais. Algo Até que por también causa- sí decidimos incluir fue en los criterios, incluir aparte de los nacionales, los criterios regionales. Planes nacionales y regionales. Porque temos a situação tanto lá do Tribunal de Contas de Buenos Aires Porque así incluimos el caso del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires, por ejemplo, e dos Tribunais de Contas estaduais do Brasil. y los tribunales estaduales que tenemos en Brasil. Pode só mover um pouco. Tá. Análise de evidência. En la Fazer uma columna, análise de quais diretrizes internacionais foram aderidas pelo Estado. en la columna de análisis de evidencia proponemos agregar, analizar cuáles Diretrizes directrices internacionales fueron aderidas. adheridas por el Estado. Em limitações e riscos, En la columna de limitaciones y riesgos a inexistência ou dificuldade de acesso aos dados. hay resistencia o dificultad de acceso a los datos. E o que a análise vai permitir dizer? Aí tem só para outra linha, né? Consistência entre as normativas legais versus as diretrizes internacionais. Colocar mais essa análise. En la última columna que dice que va a permitir decir en análisis, agregamos este parágrafo, consistencia entre las normativas legales versus las directrices internacionales. Não sei se querem falando, analisando por parte ou menciono todos. Si ustedes quieren, analizamos por parte o voy a mencionarlos todos. Dice. Depende de ustedes. Somente as mudanças que Sim. foram feitas. Então tá. Na subpergunta 1.2, En la subpregunta 1.2, na coluna Informações e Fontes, en la columna de información y fuentes, sugerimos acrescentar convênios, termos de ajustes, são situações que nós temos na nossa realidade, nuestra propuesta es agregar en el punto D acuerdos, convenios, términos de ajuste isso. a ese punto D. E mais, consulta, audiência pública. Y agregar un punto más, el punto G, que sería consultas y audiencias públicas. ¿Tiene una pregunta? Era que se ve, o que você aqui diz com termos de ajuste? O que seria para você? Termos de ajuste é uma forma de contratação que tem no Brasil, é uma Ok. nomenclatura. Ok, es una nomenclatura, es una referencia a los tipos de contratación que existen en el Brasil.
Naquele caso, o Pode termo de ser. ajuste seria caso específico para o Brasil ou você está incluindo para fazer aquilo mais geral? Uhum. Ok. Então... Ok. Convênio, tudo bem. Ok. Tá. A proposta é procurar uma terminologia ainda mais genérica que inclui os termos de ajuste, porque em alguns países eles não conhecem o que é o termo de ajuste. Uhum. É genérico já. Foi retirado. Parece como equivalente a contratos quando hablan. Bueno, entonces, Instrumento legal pode ser. Sim, sim, sim. Desculpe. bueno, Tem uma entonces, sugestão aqui de mudar termos de ajuste por contratos, né? Não, por instrumentos legais. Poderia ser aquilo uma possibilidade pode ser. que vai ser mais Por mim? semelhante para todo mundo. O É, que você acha? tenemos que ser. Ah, sim. Tem que lograr de consensuar no grupo. grupo. Talvez e outros estão sugerindo aí. E outros instrumentos, por exemplo, Pode ser. são contrapropostas que vocês estão recebendo. Bueno. Vai lá. Entre outros, por exemplo. É isso aí. Só põe em vermelho, né? Para eles saberem que tá adicionando ali. Pode ser? Então Ok. tá. Outra sugestão, naquele mesmo. Alguma outra sugerência? Pergunta se têm. Tudo Mudou bem. aqui. Tá aqui. Na coluna modo de obtenção de dados, mencionar que também as políticas nacionais e as regionais. En la columna de método de obtención de datos, ellos también sugieren agregar políticas nacionales y regionales. Que seria interessante tanto para os tribunais de contas estaduais. Es más general, en todo caso tendría que estar en la columna de fuente de información. Pero en los métodos de obtención de datos, nosotros para hacer el trabajo de auditoría no vamos a hacer entrevistas a organismos regionales, vamos solo al país. Entonces sería de que eso quede específicamente en la matriz del país. Isso. Lo que pasa es que ellos se consideran regionales porque tienen varios estados, varios países dentro de un solo país. Ellos son una república federativa, son los Estados Unidos del Brasil, son varios países. Esa es la terminología que ellos usan. Vamos a hacer una pequeña pausa y una pequeña aclaración. Primero voy a instalarme acá para moderar un poco la discusión y el debate. Y la idea es justamente centrarnos en aquellos puntos que puedan ser ajustados, pero de manera transversal. Entendemos que la realidad de Brasil es muy distinta, pero justamente hay terminología que no es propia de todo el resto de la FGS, y ahí en ese sentido les pediríamos que ese tipo de terminología ya más precisa quedara quizás en sus matrices de planificación, que ustedes van a hacer una bajada posteriormente. ¿Ya? Entonces, centrémonos en aquellos ajustes que vayan siendo transversales
Y aquellos que ustedes consideren que no son aplicados, por favor háganlo saber, levantan la mano, lo hacen saber, para que ellos tengan en consideración de que ustedes sí los pueden hacer a su ajuste en sus respectivas matrices posteriormente, pero que no van a aplicar para todos. ¿Ok? Ya, podemos continuar. Allá pidieron la palabra. Nacionales o regionales, darle la opción que sean justamente nacionales o. Entonces, quien está a nivel país, lo hacemos nacionales. Perfecto. Y ellos que están a nivel Perfecto. regional, ¿Estamos lo todos de hacen acuerdo con eso, solo cierto? regionales. Sí, perfecto, ya. Así queda. Y o regionales. Y / o regionales. Continuemos. O y Somente o solo o. 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 Obrigado, Karen. Adelante. Limitações e riscos. Agregar aqui também uma situação que é não ter havido audiência ou consulta pública. Mas se quer que eu passe só aquilo que tem impacto para todos de uma maneira muito geral ou todas as ponderações? Porque seria interessante fazer as ponderações, esse é específico. Aham, então tá. Então, esse aqui, no limitações e riscos, não ter havido audiência ou consulta pública. Entonces aquí en la columna de limitaciones y riesgos nosotros sugerimos incluir esta oración que diga no haber tenido audiencias o consultas públicas. ¿Entienden lo que están planteando? ¿El resto está de acuerdo o no lo comparte? Não seria uma limitação? Perdón, lo que digo es que no necesariamente sería una limitación, porque no está formulado como una parte específica de la pregunta de auditoría o de la subpregunta. Entonces, por ahí, no ponerlo como limitación y en todo caso, si existe una obligación de hacer audiencias públicas o consultas públicas, sí formularlo como un hallazgo si no se hizo o si se hizo de una manera que no correspondía, de acuerdo a lo que estuviera normado. Pero no me parece que sea una limitación, sino un potencial hallazgo en los casos en los que es obligatorio hacerlo. Aí é se querem manter ou tira. Es un hallazgo. Para mí es un hallazgo eso. É uma descoberta para ela. Então, Un hallazgo. Porque si la pregunta es... Claro, para mí ¿Ustedes comparten? que Um instante, a intenção, como eu participei dessa elaboração dessa questão, estamos falando de formulação de políticas públicas. Então, entendemos que o fato de não ouvir a sociedade civil por meio de audiências públicas e consultas públicas antes da formulação da política pública é risco. É risco a esta política de não atender a necessidade destes cidadãos, da sociedade civil. De la manera en que ellos encaran el hecho de diseñar una política pública sin haber tenido una audiencia de consulta pública es un riesgo. es un riesgo para Brasil. El resto lo comparte. Argentina nos plantea que para ellos es un hallazgo. ¿Quiénes comparten que es un riesgo? Además de Brasil, por supuesto. ¿Alguien más comparte que es un riesgo? No. No. Entonces no quedaría como un riesgo para dentro de la matriz transversal. continuando, Karen, graças. Sí, adelante, continúa. O que a análise vai permitir dizer? Ainda na 1.2. Se o Estado tem ouvido a sociedade...
Aquí en la columna de qué es lo que va a permitir decir el análisis, queremos agregar si es que el Estado ha escuchado a la sociedad para a formulação de políticas públicas. para la formulación de políticas públicas. ¿Están de acuerdo con agregar eso que acaban de mencionar? No lo escucharon, eso es porque están conversando. ¿Lo podría repetir, por favor? Vocês não estão escutando porque estão batendo papo. Se os estados têm ouvido a sociedade, En la columna que dice, ¿qué va a permitir decir el análisis? Lo que plantean ellos es agregar un párrafo que diga, si es que los estados han escuchado a la sociedad para la formulación de políticas públicas. ¿Están de acuerdo con esa frase? No. Sí. Si los estados han escuchado, así está escrito. Talvez o conceito também, mas será no Se gosto da podría palavra cambiar por Una si traducción. se ha o Estado considerado. Sí. ouve. Si se ha considerado, ¿están todos de acuerdo? considerado, bueno, Considerar. Si se ha considerado. Si se ha considerado la perfecto. participación ciudadana en el diseño de las políticas Ok. públicas. Se tem sido considerada uhum, a sociedade para a formulação de políticas públicas. Ok. Sí. Considerar a opinião. Sí, Tudo bem. estamos de acuerdo. Gracias. Tú ya tienes. Gracias. na 1.3, En el punto 3, na coluna critérios, en la columna de criterios, só colocar uma sugestão, se quiserem. 1.3, os planos ou programas. voy a leer en español. tá. Los planes o programas han abarcado todos los tipos de violencia contra la mujer definidos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Convención de Belém do Pará? Esa es la pregunta. Como a pergunta menciona a Convenção do Belém do Pará, Como la pregunta menciona específicamente la Convención de Belém do Pará, sugerimos considerar a letra A como um critério obrigatório para todos, sugerimos que el parágrafo A, el punto A, tenga carácter de criterio obligatorio. para todos aplicarem, e as demais seriam facultativas de acordo com a adaptação para a sua realidade. Entonces, solamente el parágrafo A queda como criterio obligatorio y todos los demás puntos son criterios facultativos, de acuerdo a lo que se está planteando en el grupo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? No, porque Sí, como que no alcancé a continuando. ver. Na coluna Informações e Fontes, mencionar Regional. ou regionais. En la columna de Sí. información y fuentes, agregar al punto B, políticas nacionales o regionales. Na coluna Limitações e Riscos, agregar não existir plano ou programa. En la columna de limitaciones y riesgos, agregar una frase que diga no existir planes o programas. Ahí, ¿se me escucha? Sí, sí. Ahí en vez de riesgo también podría ser un hallazgo. También, en vez de El no risco, existir podría ser un plan una descubierta. dentro de la gobernanza es algo que se debería tener, un plan que te permita después implementar el programa. Para mí eso no es un riesgo, en mi opinión. Si se verifica que no hay un plan, es una oportunidad de mejora para recomendar. Karen, sua pergunta para todos? Sí, usted, bueno, el resto considera que eso es un riesgo o no considera que es un riesgo. ¿Quiénes sí consideran que es un riesgo además de Brasil? No, no se considera riesgo entonces. Na última coluna, o que a análise vai permitir dizer? En la última columna, que es lo que el análisis va a permitir decir. Como a pergunta, pode voltar um pouquinho? Como a pergunta menciona a Convenção do Belém do Pará, ela se limita à convenção, Como la pregunta se limita a la Convención de Belém do Pará,
A subpergunta, né? La subpregunta en este caso. Obrigado. No que a análise vai permitir dizer, a sugestão foi também para limitar a Convenção do Belém do Pará. En la columna de que va a permitir decir el análisis, nuestra propuesta es también limitar el parágrafo a lo que dice la Convención de Belém do Pará. É onde estava os compromissos internacionais adquiridos, Entonces, cuando se mencionaba para los compromisos internacionales adquiridos, alterar para estabelecidos na Convenção do Belém do Pará. proponemos modificar diciendo establecidos en la Convención de Belém do Pará. ¿Están de acuerdo con Neste hacer esa ponto precisión? e nesse outro. Sí, perfecto, eso queda. Serían los dos puntos, en los dos parágrafos distintos. A mesma modificación, ¿eh? Sim. Sí, la misma modificación para los dos parágrafos. Ok, esa modificación queda. Es concorden. Camila, volta um pouquinho para a questão 4. 1.4. Sub 4. Querem que eu... ¿Quieren que lea su pregunta? Sí, por favor. Oh, perdón. Pregunto si él quería leer. Voy a leer. Su pregunta 1.4. Respecto a los tipos de violencia no contemplados en los programas de su país, otros organismos estatales, fundaciones, organizaciones, entre otras, ¿han abordado la problemática? Esa pregunta. São duas sugestões ou regionais? Acho que tem que trocar para Aquí né? tenemos solamente dos sugerencias en la columna de información y fuentes, agregar o regionales. Aqui na coluna limitações e riscos tem uma sugestão de agregação de mais um risco, né? Y aquí en la columna de limitaciones y riesgos, nuestra sugerencia es agregar un riesgo más, que es Não ter acesso a informações no tener acceso a informaciones e não existir instituições que façam esse trabalho. y que no existan instituciones que hagan ese trabajo. O não ter acesso a informações é por serem entidades privadas. Y hacemos esa salvedad de que se trata de entidades privadas. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con dejar no tener acceso a la información? Ese sí, ok. Y el segundo, No existir instituciones que hagan ese trabajo. no existir instituciones que hagan ese trabajo. ¿También están de acuerdo con dejarlo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Digan un sí más fuerte, por favor, para que escuchemos de que están de acuerdo. Ok, se queda. Quizás levantamos la mano. Totalmente. Levantamos las manos. ¿Quién está de acuerdo? Ahora la pueden bajar y quienes no están de acuerdo, porque puede ser que a alguien le es indistinto. La pregunta es si los programas que no se contemplan son realizados por otras instituciones. Los tipos de Los violencia. tipos de violencia. Son Bien. abordados. ¿A qué queremos apuntar con eso? Porque si queremos responder sí o no, no es una limitación, es una respuesta. Digo. A ver, dale, debatime, Alejandra, me encanta. Argentina, yo estoy de acuerdo con ella. Lo que digo es que para mí no es una pregunta de auditoría ni es una pregunta que nosotros podamos responder, porque aunque nosotros dijéramos sí o no, ¿qué podemos opinar al respecto más que informar como si fuéramos una persona que googlea y busca la información? Nosotros como entidad de fiscalización no tenemos competencia para decir de qué manera o si lo hacen o si no lo hacen, más que acceder a información pública. No podemos hacer requerimientos oficiales a ONGs o no podemos hacer requerimientos oficiales a otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, porque no están obligadas, no son nuestros sujetos auditados. Entonces, para mí la pregunta no es pertinente, entera. O sea, no sería ni una limitación, ni un hallazgo, ni un riesgo. Es una pregunta que no corresponde a una auditoría, para mí. Ya, acá saltó otro punto que es en relación a la subpregunta completa, la 1.4, y también, claro, justamente se entiende de que no son objetos de la auditoría, pero que es información relevante también en el entendimiento de que esto se está enfocando en un problema de la violencia contra la mujer. Ahora, vamos a plantear el punto que lo están colocando sobre la mesa, y ver si también el resto está de acuerdo con que no sería parte de la pregunta número 1, esta subpregunta 1.4. Na nossa mesa de discussão, a Maíra, ela deu uma sugestão,
Melissa, que ela falou assim, por que né, essa pergunta é limitante? En nuestra mesa de trabajo tenemos una integrante. En la otra Melissa. mesa. Não, a Melissa, estava na nossa mesa. Melissa. Sim. Tenía una sugestión que decía, Ela falou, por que não a gente fazer uma pergunta, quais os programas que nossos planos abordam o governo, que também teriam na sociedade civil? Que aí, assim, facilitaria a nossa mente de até formar esses convênios, esses acordos, atingir melhor a política, seria isso? ¿por qué no trabajar con las políticas y programas que sabemos que ya están en manos del gobierno? Entonces, aquello va a tener ya el entorno definido, por así decir. E a sociedade civil também aplica nesses programas, essas ações, nesses mesmos problemas de violência. Y la sociedad civil también aplica estos mismos programas, digamos. Mas isso aquilo não é a pergunta anterior. Não, a pergunta anterior. Civil diretamente como se fosse o cidadão e não ONGs, mas pode ser ONG, com certeza. Eu não te entendo, você não me entende. Sim. Então, quando ela falou da articulação com a sociedade civil, Quando usted habló de eu pensei que fosse... por favor, eu suplique. Cuando usted habla de articulación en la sociedad civil, Eu pensei que fosse só a população e cidadãos. yo estaba pensando que usted hablaba de la población y de los ciudadanos. Ah, no, É. organizada. No, tiene que ser organizada. Não, então, eu pensei a pergunta 2, principalmente com a consulta pública, as audiências, seria direta essa articulação com a sociedade civil. Entendeu? Não pensei de forma ampla como você está falando, que seriam também organizações da sociedade civil organizadas. Porque eso amplía el marco de referencia que usted está hablando. Claro, interpretamos de forma distinta el alcance de la dos. Diversas interpretações Isso. do alcance. Que para mí era, Quanto sociedad, grau? podía ser individual, Para digamos, mí era sociedad somente o uma organizaciones de la sociedade sociedad. individual e não sociedades organizadas. Tá? Mercedes, tienes un... Yo acá trato de ir a la pregunta madre, que es muy clara, si las acciones, programas y o políticas estatales de los estados participantes han sido eficaces para abordar el problema de la violencia contra la mujer. Y en teoría las 4 preguntas siguientes deberían contribuir a responder a esa pregunta. Con lo cual, la pregunta 1.4 está fuera del alcance de esa pregunta porque son acciones no gubernamentales que no están dentro del Estado. Con lo cual, coincido con Alejandra, para mí no es una pregunta que debiera estar en esta pregunta madre. Se podría relevar, no sé con qué objetivo, el equipo coordinador la incorporó, seguramente deben tener sus razones, pero bueno, no considero que sea una pregunta para hacer que aborde esta pregunta madre. Perfecto, Es mi opinión. nos queda claro que Argentina no comparte con mantener esta subpregunta número 1.4. ¿Acá hay otra opinión o vamos a votar directamente de si... Perfecto, ya, estamos de acuerdo. Entonces, ¿quiénes sí consideran que debiera mantenerse la pregunta 1.4? Que levanten la mano. Ninguno. ¿Quiénes no consideran que debiera establecerse la pregunta 1.4? Ok, entonces... existe un consenso al respecto. Bravo. Y le damos un aplauso al grupo número 1 porque ha terminado su presentación. En honor al tiempo vamos a dar paso al tiro al grupo número 2. Hay 2 grupos, grupo número 2. Seguramente es traducción. Vale, porque ahora empieza la traducción como por aquí. ¿Vale? Sí, vamos a ¿los tiene? ¿Querés usar la tuya? No va a ser, pero por ahí llegamos a esto.
Bueno, nuestro grupo nos tocó trabajar sobre la pregunta 2. Nosotros, en lugar de hacer los cambios directos... Sí. Buenas tardes, disculpen. Considero que lo más importante es terminar de ver esta matriz. Y si la estamos viendo así como que muy rápida, no le estamos poniendo como que el cuidado que realmente se merece. Considero que esta matriz también la sigamos trabajando el día de mañana, porque es lo más importante, es por lo que venimos. Y que suspendamos lo que es la participación de los... Lo podemos hacer vía virtual o lo podemos hacer en otra ocasión, pero lo más importante es ponerle cuidado a esta matriz, porque si ahorita lo vamos a leer, vamos a analizarla mejor punto por punto para conciliar la matriz y suspendemos la actividad de los... Es mi sugerencia, no sé si... Ok, vamos entonces. Bueno, entonces hagamos un alto. Antes de pasar al grupo número 2, ¿hay alguna otra acotación respecto de la pregunta 1? Ya, vamos a ir entonces viendo la pregunta número 2 en detalle. ¿Quién expone? Ale, ¿cierto? Ale. Ale está a cargo de la exposición. Alejandra, ¿tienes micrófono? Sí, fui a buscar el cargador porque Todos los comentarios van a ser abordados. Todas las preguntas van a ser abordadas y la idea es que se genere esto, que es una discusión y un análisis a raíz del análisis que se hizo en el grupo. O sea, es que tenemos que ver también el tema del tiempo, pero por supuesto que si quedan temas, es algo que se puede continuar, por supuesto que sí. Bueno, esperemos que no nos quedemos sin batería en el medio de la... No. Bueno, lo vamos a intentar. Nosotros trabajamos fundamentalmente sobre las preguntas de auditoría. No trabajamos tanto, en realidad no trabajamos sobre las columnas, sino trabajamos sobre las preguntas. Sí, perdón. Trabajamos sobre las preguntas y sobre la última columna que va a permitir decir el análisis. Lo del medio no lo trabajamos porque, bueno, consideramos que había bastante para trabajar sobre las preguntas. Lo primero que nos planteó Esteban fue si estábamos de acuerdo con la posibilidad de extender el periodo auditado hasta el primer semestre de 2022 y Argentina, Chile y Bolivia, que éramos los que estábamos en la mesa, estábamos de acuerdo en que no, por un tema de cierre de los ejercicios fiscales para ver rendición de cuentas y ejecución presupuestaria, nos convenía tener el año completo y cerrarlo ahí. Con respecto al objetivo, pensamos que era necesario que acordemos si vamos a ver prevención, atención y o reparación, porque eso va a permitir comparar y consolidar los resultados. Porque si queda libre albedrío y cada uno elige la política que va a auditar y el enfoque que le va a dar, mucha libertad, finalmente pueden terminar siendo todos los informes muy ricos para el tema puntual que aborden, para la política que aborden, pero que dificulte su comparación, ¿no? Que finalmente por ahí termine pasando que parezca que uno por haberse decidido focalizar en reparación no tiene políticas de prevención, por ejemplo, y no es el caso, digamos, ¿no? Por una cuestión de recursos, de tiempo, etcétera, uno puede decir, bueno, me voy a focalizar en esto, porque además nos da la libertad esta matriz, pero finalmente pueda generar dificultades a la hora de consolidar o de sacar conclusiones, ¿no? A partir de la comparación de los informes nacionales o estaduales también. Entonces, en ese sentido, nuestra propuesta era que se incluyeran las tres dimensiones, los tres momentos o los tres enfoques posibles que pueda tener la política pública del Estado. Con respecto específicamente a la pregunta 2, que estaba formulada de esta manera,
Las acciones, programas y o políticas estatales efectuadas por los estados participantes han utilizado los recursos asignados de manera eficiente. Bueno, acá nos encontramos con un problema similar al que contaron los colegas de la pregunta anterior, que es que las subpreguntas no contribuyen a responder esta pregunta madre, ¿no? La pregunta 2. Las dos subpreguntas estaban más orientadas a efectividad. ¿Sí? ¿Sí? Pero bajamos entonces, ¿vamos directamente para eso? Lo que hablaste recién del criterio en la selección del programa, porque en la pregunta 2 hay que definir, todos tenemos que elegir un programa. Entonces, me parece... En la 1 también. ¿Eh? En la 1 también. No, en la 1 en general. La 1 yo entendí que se releva absolutamente todos los programas existentes. Ah, okay. En la 2 se tiene que seleccionar un programa y ahí me parece súper válido y coincido, por lo menos en nuestra mesa también coincidimos en tratar entre todos de determinar un criterio macro, porque no sabemos todavía el tipo de políticas que vamos a abordar, pero sí consensuar por lo menos una modalidad y una dimensión. Yo no sé si estoy tan de acuerdo en las 3 dimensiones, sí tratar de consensuar, bueno, si vamos a ver algún programa que vaya a la prevención, y todos vayamos al programa por ahí más material en términos presupuestarios, que ataque, por ejemplo, violencia doméstica, que entiendo que es el gran problema que todas las entidades fiscalizadoras tenemos, todos los países. Ahora, después sí, tratar de consensuar, bueno, vamos a elegir el programa más importante de prevención o el programa más importante sobre de atención. Y bueno, y ahí sí elegir todos, pero un mínimo criterio que nos una, que tengamos un lazo en común como para después, bueno, poder tener algún tipo de análisis más comparativo. En nuestra mesa lo debatimos y llegamos a esa conclusión. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el punto que nos conecta, pero creo que se puede llegar a considerarlo o a relevarlo. Mercedes, ustedes son del grupo 3, ¿cierto? Sí. Perfecto, porque el grupo 3 analizó la misma pregunta 2, para que todos lo entendamos. Sí, y en ese sentido nosotros planteamos lo mismo, que podía ser una de las 3 o las 3. Lo que pasa es que llegamos a la conclusión de las 3 porque todos tenemos las 3, seguro. De alguna manera u otra abordás las 3. Lo que sí va a variar es, si vos abordás, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero si abordás las 3 probablemente tengas poca profundidad, poca posibilidad de profundizar efectivamente en alguna política, ¿no? Pero si abordamos las 3, abordamos más de un programa. Sí. Y yo había entendido, o por lo menos por ahí me confundí, yo que había que elegir un programa y enfocarnos en la pregunta 2 en la asignación presupuestaria a ese programa y evaluar la eficiencia de ese programa, es decir, determinar el cumplimiento de los objetivos de ese programa y la asignación de recursos de un programa. Entonces ahí es donde digo, bueno, si vamos a elegir un programa es ¿qué elegimos? Nosotros tomamos como ahí dice, acciones, programas, pensamos que podía ser más de uno. Sí, no sé, una aclaración con eso. Efectivamente, esa definición de si era un programa o más de un programa era algo que nosotros habíamos dejado abierto para cada FPS, porque eso dependía también, como bien lo dijeron hace un rato, respecto también de los recursos que cada FPS iba a disponibilizar para efectuar la auditoría. Entonces, la idea justamente era definir el programa más relevante, si iba a ser uno, o si pudieran abarcar más de un programa, perfecto, pero era una definición que cada FPS iba a hacer. ¿Okay? Ahora entiendo el punto y está bien, continúen con el debate. Bueno, simplemente para decir, sí, perdón. ¿Qué estaríamos quedando? ¿No? Para fines de comparación, ¿no? Yo podría, si yo soy un ciudadano de a pie latinoamericano, me sale la infografía de esta auditoría coordinada y digo, el Estado AB trabaja en prevención, pero no tiene sanción, o a la inversa, el Estado XYZ trabaja en sanción, pero no tiene prevención. Y es eso lo que compartimos en mesa con Alejandra, y creo que coincidimos con el otro grupo, de uniformar todas las EPS. ¿Vamos a adoptar las 3, prevención, atención y reparación, o solo una de ellas? Pero tenemos que definir si uniformamos o no, en las 3 o en una sola. Se entiende el punto y sería importante que también todos comentaran sobre esto, sí, porque también ustedes conocen las dimensiones de sus programas. Exacto. Por ejemplo, acá, Mercedes, decía ya quizás abordar una, pero la verdad es que las 3 que elegimos son las 3 básicas. Básicas, o sea, ¿para qué voy a tener erradicación si no voy a tener prevención?
¿Cómo voy a atender si no voy a tener prevención? La última, reparación, perdón. Entonces, si no está uno de las 3 dimensiones, que pensábamos verlo de esa forma, ya es un hallazgo. Y la mayoría de los países sí los tienen. Sabemos que hay unos que no, que entiendo que Brasil no tiene algunos, pero es una ayuda para que el Estado pueda poner orden y empezar a implementar ese tipo de política. Eso se va a determinar en la 1. Digamos, en la pregunta 1 los hallazgos van a ser: Argentina no aborda determinada dimensión o Argentina no aborda determinado tipo de violencia. Eso se responde en la 1. En la 2, la idea es que sea más concreto el alcance y determinar la eficiencia de 1, 2, 3 programas dependiendo lo que podamos hacer. Ahí lo que apunto es, ahí estamos todos de acuerdo. En el 1 se aborda toda la política pública, todas las dimensiones abordadas por tu país, todos los tipos de violencia, se listan, se releva absolutamente todo. Ahora, en el segundo tenemos que, el punto es, bueno, vamos a ver un poquito más. Vamos a ver la asignación presupuestaria. Si con este dinero se cumplió con el objetivo de ese programa. Ahora, mi ideal es abordar de los programas más importantes de las 3 dimensiones. Ahora, creo que la posibilidad de cada organismo va a ser más limitado. Entonces ahí digo, bueno, tratemos de consensuar, teniendo la posibilidad acá de poder consensuar algo y que realmente sea un informe en donde todas las entidades podamos decir, bueno, sobre prevención evaluamos este programa, este fue el más relevante, o por ahí alguno no lo tiene y bueno, tal país no tiene programas de prevención, que también es otro hallazgo. Pero sí consensuar en la dimensión y el tipo de programa a abordar. Esa es la opinión. Sí, pero me parece que no podemos tener un objeto de auditoría variable, que en la primera pregunta de auditoría nuestro objeto son todas las políticas. En la segunda pregunta de auditoría es una política elegida, no se sabe bien con qué criterio. En la tercera no sé bien cuál sería. Entonces, no podemos tener un objeto de auditoría variable. Tiene que ser el mismo objeto para las 3 preguntas de auditoría, porque si no es como 3 cosas distintas. Tiene que haber una coherencia en el abordaje. Yo comparto que por ahí no necesariamente haya que abordar todas, pero sí tiene que haber un criterio que sea común y que sea objetivo, porque si no va a quedar a discreción de cada uno. Hola. Perdón, el objetivo general dice evaluar las acciones gubernamentales, ya sea en planes o programas. Ese es el objetivo. Cuando discutíamos el punto 2, habíamos comentado en el grupo que debe afectar al punto 1. Cuando veamos lo que nos han expuesto los compañeros de Brasil, debemos ver, ya sea en sus 3 elementos, prevención, atención o reparación, o en uno solo, pero sí debe afectarse la pregunta 1. En ese contexto, como dice Alejandra, no podemos tener, ya tenemos el objeto definido en el objetivo general, no podemos variar, ¿no? No puedo ver los 3 programas, digamos, al inicio, o todos, ¿verdad?, y en el segundo otro. No, el objeto ya está definido en el objetivo general, nos habla de planes o programas, ¿no? Entonces quisiera que podamos entender y definir todos nosotros qué es lo que vamos a hacer con la afectación a la pregunta 1 también. En la 1 igual vería, si definimos ver los 3 elementos, vemos prevención, atención y separación en la 1, en la 2 también y en la 3 también. Así tiene que funcionar. Alineado, así es. ¿Alguna otra apreciación al respecto? Jane. Creo que la pregunta 3 la pregunta 2 debería eliminarse porque el tiempo y los recursos no son suficientes. Esta dimensión de si os recursos asignados son utilizados de maneira eficiente, é muito abrangente, muito trabalhosa, verdadeiro trabalho de auditoria que penso que pelos recursos e tempos que temos não há condição de fazer efetivamente. Eu ficaria com pergunta 1 e pergunta 3. Ahí vamos. Sí. Esta primero que dijimos, sí. Ahí vamos. No, esto primero que dijimos no era sobre la pregunta 2, era sobre el objetivo. Nosotros lo que propusimos como grupo fue que el objetivo aborde una o las 3 dimensiones de la política pública. Sí, no. Esa es la propuesta.
Entendemos, pero la idea es que el objetivo ya es algo que está aprobado. La idea es que nos enfoquemos en ese objetivo y que nosotros podamos hacer estas adecuaciones en la subpregunta que estamos analizando. Elenis, no sé si quieres hacer alguna intervención. O objetivo da auditoria não é fazer uma comparação entre os países, né? Não se quer comparar. O que se quer é levantar essas informações e provocar que um país ele vai ver que digamos assim, não é questão de comparação, um país vai ver que o outro ele está fazendo ações em determinada coisa e ele fique constrangido e tente para fazer aquelas ações como boa prática. Um país vai dizer, eu tenho tais e tais boas práticas em tal programa. Então, a parte vamos comparar um país com outro, isso não cabe na auditoria operacional. El objetivo realmente no es hacer una comparación directa entre países. El objetivo no es decir, yo tengo esto y yo no tengo esto y esos países sí tienen. Sin embargo, la idea es que se visibilice lo que cada país está haciendo de modo tal que me pueda servir como una referencia para decir, muy bien, ellos están haciendo esto. Eso podría ser inspirador para que yo diga, bueno, con mis recursos, tal vez yo podría hacer algo parecido, en mayor o menor grado, siguiendo no el ejemplo de otros países, nada más. Pode ser uma recomendação de uma boa prática. Se um país tem uma boa prática e daí tem conhecimento dessa boa prática, daí o outro país ele pode dizer como recomendação no final da auditoria, nos informes, dizer que tal país tem essa prática que é comprovadamente efetiva, então tu pode recomenda que faça algum tipo de programa, um plano ou uma ação que pode absorver para aquele país. Nesse sentido, não é de comparação, um faz mais, outro faz menos. Eu acho que o que a senhora quer dizer é que não é uma concorrência. Não é concorrência. Bem. En realidad, a través de este proceso, lo que se logra es que cuando un país adopta una práctica en determinado campo y esa práctica tiene buenos resultados, se genera un consenso que termina considerando esa práctica como una buena práctica. Y eso queda como un ejemplo. Entonces, como dije antes, eso puede ser inspirador para otros países. Entonces, el concepto que hay que entender claramente es que no se trata de una competencia, se trata de una visibilización para inspirar a los demás. Cuando ya alguien tiene una práctica que está siendo considerada casi generalmente como una buena práctica a través de los resultados que se han presentado, entonces ya hay una referencia para otro país que pueda decir, bueno, este país hizo esto, tuvo resultados positivos y ya es considerada una buena práctica. Me gustaría o no incorporarla. Buenas tardes, compañeros. Solamente aclarar de que la posición del grupo, quisiera que por favor dejemos terminar porque tenemos dos alternativas, no es tanto para tan cerrada de eliminar. Ahora, al denominarse una auditoría coordinada, tiene que ser en los mismos aspectos casi en todos los países para poder realizar un informe consolidado que para el lector sea fácil de comprensión y él pueda entender en cada una de las FS cómo se está llevando adelante la lucha de la violencia contra la mujer. Entonces, nosotros veíamos algunos aspectos que no eran consistentes en la subpregunta con relación a la pregunta 2, que lo habíamos debatido en el curso, donde las subpreguntas están yendo a otra dimensión que era la efectividad, que Alejandra lo va a poder exponer. Y para la eficiencia era también un reto muy grande para las EPS, porque tienen que tener en cuenta que para medir la eficiencia necesitamos herramientas, indicadores, donde nosotros podamos obtener la información
analizarla y después exponerlas en un indicador para poder ver si ha habido o no ha habido eficiencia. Entonces, la pregunta, como le decía, hay inconsistencia, no se va a poder viabilizar nuestra auditoría y nos vamos a entrampar. Y ahí, volviendo a nuestros países, va a ser muy difícil poder conciliar con la mentora y entonces no vamos a sacar un buen producto. Yo les sugiero que dejemos que termine Alejandra. No estamos eliminando la eficiencia, pero sí la estamos reestructurando. Y en ese sentido sí ya vamos a poder determinar si realmente todos vamos a poder hacer desarrollar nuestra auditoría con la pregunta 2. Perfecto, vamos, antes de continuar, vamos a dejar que termine Alejandra con toda la propuesta del grupo 2 y el análisis de los otros grupos los vamos a continuar mañana. Vamos a hacer un cambio en la agenda inicial, dado que este debate se extendió, y vamos a continuar con los análisis de grupos mañana, con todos los otros, y las exposiciones que ustedes habían preparado las vamos a reagendar para unas semanas posterior, y les vamos a avisar por supuesto qué día, y lo vamos a hacer de manera online. ¿Les parece? Ya, perfecto. Entonces continuamos. Alex, por favor. Sí, eso, o entonces, primera propuesta, eso, la incorporación de las dimensiones, una de las tres, o las tres, las que quieran, en el objetivo. Después, yendo concretamente a la pregunta 2, que es, ¿las acciones, programas y o políticas estatales efectuadas por los estados participantes han utilizado los recursos asignados de manera eficiente? Bájame, Mechi, a lo de la propuesta y la hicimos un cuadrito. Bueno, esto es toda nuestra discusión, que Mechi toma casi versión taquigráfica de la charla. Ahí tenemos dos propuestas. La primera es no ver eficiencia, que es parecido a lo que decía Jenny, es muy complejo y lo que decía también María Isabel, es muy complejo de evaluar. Tenemos los problemas parecidos con la 1 respecto de cómo determinamos si los recursos son suficientes, qué herramientas tenemos para poder evaluar eso o afirmar eso con evidencia, ¿no? Entonces, esa es la primera propuesta, no ver eficiencia. Pero si vamos a ver eficiencia, tenemos propuestas para reformular las dos subpreguntas que nos parece que estaban orientadas a efectividad. De hecho, literalmente, en la columna que va a permitir decir el análisis y la pregunta hablan de fin último, ¿no? Eso es claramente efectividad. Para redireccionarlo hacia eficiencia, proponíamos reformular las preguntas de esta manera. La 2.1 decía en la matriz, los recursos asignados, físicos, tecnológicos, humanos, entre otros, ¿permiten lograr el fin último de los programas, planes o políticas estudiadas? Nuestra propuesta es, los recursos financieros asignados permiten lograr el objetivo de los programas, planes o políticas auditadas, y ahí, perdón, suscribo a la forma de que propuso Brasil de decir planes, políticas, planes, programas, o acciones, o de general a lo particular. Estamos de acuerdo con eso se puede cambiar, pero bueno, era básicamente orientarlo, limitarlo a los recursos financieros, económicos, y no hablar del fin último, que sería efectividad, sino a los objetivos y metas de los propios programas que estamos auditando. Ver eso. Esa es la propuesta de la 2.1. Seguimos. Para la 2.2, la pregunta es, ¿la estrategia de financiación ha permitido asegurar la disminución de los índices de violencia contra la mujer? Y acá nos parecía que esa pregunta es muy ambiciosa y tiene un supuesto medio problemático, que es asumir que hay una vinculación o una relación causal entre la estrategia de financiación o la asignación de recursos con las variaciones en los índices de violencia. Y creemos que eso está mal conceptualmente, digamos, no es correcto afirmar una cosa así porque hay alto riesgo de equivocarse, porque digamos, los índices de violencia responden a múltiples causas y no necesariamente el financiamiento. Entonces propusimos reformularla y hablar de si las acciones, programas y o políticas, programas de acciones estatales analizadas se han ejecutado de manera oportuna de acuerdo a lo planificado. Y acá nuestra propuesta era entonces ver finalmente eficiencia con dos dimensiones. Una que tiene que ver con la asignación de recursos y otra con la oportunidad de la ejecución de la política. Es decir, cumplimiento de plazos planificados, cumplimiento de oportunidad en el término de respuesta a
las personas que se acercan víctimas de violencia, pensarlo más en esos términos. La eficiencia en términos de tiempo y la eficiencia en términos de recursos. En consecuencia, modificamos qué nos permitirá decir el análisis. En la 2.1 decía, bueno, si los recursos asignados en programas, planes y o políticas permiten lograr su fin, erradicar la violencia contra la mujer, si hay limitaciones de recursos físicos, tecnológicos, humanos, entre otros, que impidan dar cumplimiento a los objetivos finales de los planes, programas y o políticas de estudio. Nosotros lo que proponemos es conocer si los recursos financieros asignados han permitido lograr los objetivos de los programas, planes o políticas y si hay limitaciones de recursos financieros que impidan dar cumplimiento a los objetivos de los planes, programas y o políticas auditados. En la 2.2, la redacción de la matriz decía, si los recursos asignados a programas, planes y o políticas han sido invertidos eficientemente, si los recursos asignados a programas, planes y o políticas han contribuido a disminuir los índices de violencia contra la mujer. La propuesta es si las acciones, programas y o políticas estatales se ejecutaron de manera oportuna y si se cumplieron los plazos planificados. Acá hay un comentario. Sí, yo tengo una consulta. Bueno, primero decir que estoy de acuerdo en que no abordemos la eficiencia, ¿verdad? Realmente es, aparte de que es complejo, si hay una relación ahí, sí es difícil poder determinar una relación causal, ¿verdad? Entre por ejemplo, los recursos que se asignan para los programas y los resultados que se obtengan. La duda en realidad es, ¿qué entienden ustedes por efectividad? Porque, digamos, nosotros en Costa Rica vemos eficiencia, eficacia, economía. Y nosotros sí ligamos al tema de la eficacia, por ejemplo, el fin último, no nada más hablar de la atención o lograr los objetivos, porque lo hablaba con la compañera, por ejemplo, un objetivo podría ser, no sé, llevarle agua a 100 personas, por decir algo, pero en realidad lo que se requiere es, 300 personas requieren el agua, entonces yo puedo estar cumpliendo con el objetivo, pero no estoy logrando la finalidad. Entonces, por eso tengo esa duda y si es pertinente esos ajustes que hicieron al inicio. Según nuestra normativa, y entiendo que es la de INTOSAI, efectividad tiene que ver justamente con ese fin último de las políticas públicas, ¿no? Tenemos como hay un grafiquito muy propio del TCU de Brasil que lo marca, lo grafica muy bien, que habla de eficacia en términos de logro de objetivos, la eficiencia del logro de los objetivos en relación a los recursos utilizados para ello, la economía en términos de asignación de recursos y la efectividad en términos del impacto de la política pública, ¿no? El impacto final que tendría que ver, en este caso, por ejemplo, con la reducción de la violencia contra la mujer. Pero es muy difícil primero que la efectividad es difícil de ver siempre, pero en este caso en particular, si lo asociamos a los índices, es algo que habíamos comentado ya con varias colegas, cuando, por ejemplo, uno de los indicadores que nosotros tenemos es la cantidad de llamadas que se recibe a la línea de atención directa de situaciones de violencia, ¿no? Un aumento en la cantidad de llamadas podría significar que hay más situaciones de violencia, pero también podría significar que la política de prevención es eficaz. Podría significar que finalmente las personas conocen y pueden identificar cuando una situación es violenta y conocen las herramientas que ofrece el Estado para poder atenderse. Entonces digo, hay un problema que es de qué manera podemos nosotros finalmente asociar una causa a ese resultado, ¿no? Sería fantástico que lo pudiéramos hacer. Yo creo que no contamos con las herramientas para hacerlo, sobre todo cuando son fenómenos tan complejos, tan multicausales y que además un aumento en el indicador no necesariamente es algo negativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque por ahí pone de relieve que se conocen las herramientas que hay. Que no lo sabemos, por ahí no, por ahí sí, efectivamente, además también hay muchas más. El caso, por ejemplo, de femicidios también, lo mismo. Uno podría decir, bueno, femicidios no, pues si mataron más mujeres por razones de género, evidentemente hay un aumento de la violencia. Sí, pero también, como dijeron más temprano, dijeron ayer en las exposiciones, la definición de femicidio, cómo se computa un caso como femicidio, tiene que ver con la investigación judicial y la forma en la que esa investigación judicial caratula el hecho. Y si lo disfraza, porque no tenían perspectiva de género, lo caratulaban siempre como homicidio, como suicidio, y ahora de repente empezaron a caratular como femicidio, por ahí no es que aumentaron los femicidios, por ahí es que en realidad ahora se los identifica como tales. Entonces, bueno,
son preguntas, no es que tenga la respuesta, pero digo, esa complejidad es a la que nos enfrentamos en esta auditoría. ¿Algún otro comentario al respecto? Por- Sí, totalmente. Así es, así va a ser de hecho, porque justamente esta pregunta no solo fue analizada por este grupo, falta el grupo siguiente, el grupo 3, y vamos a continuar mañana, pero queda muy claro el punto del grupo número 2 y ustedes también les queda bastante claro el análisis que ellos hicieron. Así es que vamos a continuar. Elenis, ¿quieres agregar algo? Hacer dos comentarios. ¿Podría bajar? No, espera. Es que tenemos que Sí, terminar. sí, que a proposta de las preguntas. Acá. La redacción de la matriz, recursos. ¿Podemos dejar eso para después? Es que nos están esperando y hasta 10 para las 6, así que si esta discusión va a seguir mañana, del mismo punto lo dejamos mañana. Antes de que se retiren, se perdió un móvil, un teléfono, es un S20 Samsung negro. Si alguien lo encontró, por favor, se puede acercar a nosotras, se lo agradeceríamos. Así que mañana nos vemos, nos están esperando, se va a ir el bus. Mañana puntual, por favor, se los agradeceríamos. Así que, rapidito, gracias.